No vengas a Navidad este año, mi esposo lo ha decidido así. Esas fueron las palabras exactas que mi hija Sofía me envió por mensaje a medianoche. $650,000. Esa fue la cantidad que pagué por su casa hace apenas 6 meses. Y ahora me prohibía pisar mi propio regalo de Navidad. Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Pero Rafael no sabía con quién estaba lidando. Todo había comenzado tan bien. Recuerdo perfectamente ese martes de junio, cuando firmé los papeles en la oficina del notario. Sofía lloraba de emoción abrazándome, diciéndome que era la mejor madre del mundo. «Mamá, no puedo creer que hayas hecho esto por nosotros», repetía una y otra vez mientras Rafael asentía con esa sonrisa que ahora entiendo era completamente falsa. Yo había trabajado 40 años como contadora en la empresa de construcción más grande de la ciudad. Cada dólar ahorrado, cada sacrificio hecho, cada fin de semana trabajado, todo había sido para este momento. Para ver a mi única hija feliz en su propia casa. La vivienda era hermosa. 3 habitaciones, 2 baños, jardín trasero con espacio para los nietos que esperaba tener pronto. Ubicada en el mejor barrio residencial, con vista a las montañas. Era exactamente lo que Sofía había soñado desde pequeña. «Quiero una casa grande donde pueda recibir a toda la familia en Navidad», me había dicho años atrás. Y yo, como la tonta que fui, creí que esas palabras significaban algo. Los primeros meses después de la compra fueron normales. Sofía me llamaba cada semana, me enviaba fotos de cómo iban decorando cada habitación. Rafael incluso me agradeció personalmente durante mi cumpleaños en agosto. «Elvira, no sé cómo pagarte esto», me había dicho mientras brindábamos con champán en el jardín de la casa que yo había pagado. «Eres una suegra increíble». Qué mentiroso resultó ser. Pero octubre llegó con cambios extraños. Las llamadas de Sofía se volvieron más espaciadas, más frías. Cuando la visitaba, Rafael salía inmediatamente o se encerraba en su oficina. Las conversaciones se llenaron de silencios incómodos y miradas esquivas. Yo lo atribuía al estrés del trabajo, a la adaptación a la vida de casados. Nunca imaginé lo que realmente estaba pasando detrás de esas paredes que yo había pagado. La primera señal clara de que algo andaba mal llegó en noviembre. Sofía canceló nuestra cena de los viernes, algo que habíamos mantenido religiosamente durante 5 años. «Rafael tiene una reunión importante», fue su excusa. La segunda vez que canceló, ni siquiera me dio explicaciones. Simplemente un mensaje de texto frío: «No puedo ir hoy». Mi corazón comenzó a llenarse de una preocupación que prefería ignorar. Pero nada me preparó para ese mensaje de medianoche del 15 de diciembre. Yo estaba revisando las facturas de los regalos de Navidad que había comprado para ellos cuando llegó la notificación. Al principio pensé que había leído mal. Releí el mensaje 5 veces antes de que la realidad me golpeara como un puño en el estómago. Mi propia hija, la niña a quien había criado sola después de que su padre nos abandonara, me estaba prohibiendo la entrada a la casa que yo había comprado. Mi primer impulso fue llamarla inmediatamente. Marqué su número con las manos temblando, pero saltó directamente al buzón de voz. Intenté 3 veces más. Nada. Era como si hubiera borrado mi número de su teléfono. El silencio de esa madrugada se volvió ensordecedor. Me quedé allí, sentada en mi cama, sosteniendo el teléfono y sintiendo como 40 años de sacrificios se desmoronaban en un solo mensaje de texto. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi apartamento recordando cada momento, cada dólar invertido en el futuro de Sofía. Los uniformes escolares, las clases de piano, la universidad privada, su boda de ensueño que también pagué. Y ahora esto. La humillación más grande de mi vida llegaba exactamente de la persona por quien había dado todo. Pero mientras veía el amanecer desde mi ventana, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó lentamente en algo más frío, más calculado. Rafael había cometido un error monumental al subestimarme. Y Sofía había olvidado quién realmente tenía el poder en esta situación. Esa mañana, por primera vez en meses, sonreí de verdad. Ellos no lo sabían todavía, pero acababan de despertar a la mujer equivocada. La mañana del 16 de diciembre decidí hacer algo que no había hecho en años: vestirme elegante para salir. Me puse mi vestido rojo favorito, el que había guardado para ocasiones especiales, y mis zapatos de tacón negro. Si iba a enfrentar esta situación, lo haría con dignidad.
Pero primero necesitaba información. Y sabía exactamente dónde conseguirla. Miriam, mi vecina de toda la vida, siempre había sido mi fuente de noticias del barrio. A sus 70 años, tenía más conexiones sociales que una operadora telefónica. La encontré regando sus plantas en el jardín delantero, como todas las mañanas. Elvira, te ves radiante hoy, me dijo con esa sonrisa maternal que tanto apreciaba. ¿Alguna ocasión especial? Miriam, necesito preguntarte algo delicado, le dije directamente. Ella dejó la manguera y se acercó con curiosidad. ¿Has escuchado algo extraño sobre Rafael últimamente? Algo que deberías saber. Su expresión cambió inmediatamente. Las arrugas de su frente se pronunciaron más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. Ay, Elvira, me preguntaba cuándo me ibas a preguntar esto, murmuró mirando hacia los lados como si alguien pudiera escucharnos. Mi hijo César trabaja en el casino del centro, ¿sabes? Y él me contó que Rafael es cliente frecuente allí. Muy frecuente. Mi estómago se contrajo. Los casinos. Por supuesto. Pero hay más, continuó Miriam. César dice que Rafael debe una cantidad considerable. Los gerentes ya han hablado con él varias veces. La información me golpeó como una bofetada fría. Todo comenzaba a tener sentido. La frialdad repentina, las miradas esquivas, la prohibición de Navidad. Rafael no me odiaba por ser una suegra entrometida. Me odiaba porque yo representaba la realidad de sus deudas. La casa que yo había comprado era probablemente lo único de valor que tenía para saldar sus compromisos. ¿Cuánto debe?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Miriam se acercó más, su voz apenas audible. César dice que son al menos $200,000. Tal vez más. $200,000. Un tercio de lo que yo había pagado por esa casa. Ahora entendía perfectamente por qué Rafael quería que yo desapareciera de la ecuación. Esa tarde conduje hasta el barrio donde vivían. No tenía intención de tocar la puerta o crear una escena. Simplemente quería ver la casa, recordar por qué había valido la pena el sacrificio. Me estacioné a media cuadra, lo suficientemente cerca para observar pero lo suficientemente lejos para pasar desapercibida. La casa se veía exactamente igual que el día que la compramos. Las ventanas brillaban bajo el sol de invierno, el jardín estaba perfectamente cuidado. Era hermosa, sin duda alguna. Pero ahora sabía que detrás de esa fachada perfecta se escondía una verdad muy diferente. Mientras observaba, vi a Rafael salir por la puerta principal. Vestía un traje caro, llevaba las llaves de su automóvil deportivo. No parecía un hombre preocupado por las deudas. Lo seguía a distancia prudente, sintiendo como si estuviera en una de esas películas de detectives que tanto me gustaban. Rafael condujo directamente al centro de la ciudad, exactamente al casino que Miriam había mencionado. Lo vi entregar las llaves al valet parking y caminar hacia la entrada principal como si fuera su segunda casa. Mi sangre hervía. Mientras yo me sacrificaba durante décadas para darle a mi hija una vida mejor, este hombre dilapidaba el futuro de ambas en mesas de póker. Esa noche llamé a Héctor, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Había manejado todos mis asuntos legales, el divorcio, la compra de mi apartamento, y más importante aún, la documentación de la casa de Sofía. Héctor, necesito revisar los papeles de la casa que compré para mi hija, le dije sin preámbulos. Elvira, ¿algún problema? Su voz sonaba preocupada. Héctor me conocía lo suficiente para saber que yo no llamaba a las 8 de la noche sin una razón importante. Posiblemente, respondí. ¿Podrías revisar exactamente cómo quedó registrada la propiedad? Necesito saber todos los detalles legales. Héctor me prometió revisar todo al día siguiente y enviarme un reporte completo. Pero esa misma noche, revisando mis propios archivos, encontré algo que había olvidado por completo. La escritura original. La había guardado en mi caja fuerte personal junto con otros documentos importantes. Al releerla cuidadosamente, una sonrisa se extendió por mi rostro. La casa estaba registrada únicamente a mi nombre. Por razones fiscales y de herencia que Héctor había sugerido en su momento, la propiedad legalmente me pertenecía a mí, no a Sofía. Era un detalle técnico que yo había planeado corregir más adelante, transfiriendo oficialmente la propiedad a mi hija cuando fuera el momento adecuado.
Pero con toda la emoción de la compra y la mudanza, nunca había completado esa transferencia. Rafael había cometido el error de su vida. No solo estaba prohibiéndome la entrada a una casa que yo había pagado, sino que legalmente estaba prohibiéndome la entrada a mi propia propiedad. La ironía era deliciosa. El hombre que creía tener todo el control no tenía absolutamente ningún derecho legal sobre esa casa. Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez desde que recibí ese mensaje cruel de Sofía, sentía que tenía una ventaja real. Rafael quería jugar sucio, usar a mi propia hija contra mí, humillarme después de todo lo que había hecho por ellos. Pero había elegido al oponente equivocado. Al día siguiente, Héctor confirmó lo que yo ya sabía. Elvira, la casa está completamente a tu nombre. Rafael no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Ni siquiera Sofía, técnicamente. Su voz sonaba seria, pero también ligeramente divertida. ¿Qué planeas hacer con esta información? Por ahora, nada, respondí calmadamente. Pero Héctor, necesito que investigues algo más. Quiero saber exactamente cuánto debe Rafael y a quién se lo debe. También quiero saber si ha intentado usar la casa como garantía para algún préstamo. Héctor prometió investigar discretamente. Tenía contactos en bancos y instituciones financieras que podrían ayudarnos. Los días pasaron lentamente. Sofía no me había llamado ni una sola vez desde el mensaje de medianoche. Era como si hubiera decidido borrarme de su vida por completo. Pero yo ya no estaba triste. La tristeza había sido reemplazada por una determinación fría y calculada. Rafael había empezado esta guerra, pero yo iba a terminarla. El 22 de diciembre, exactamente una semana después del mensaje que cambió todo, Héctor me llamó con información que superó mis peores expectativas. Elvira, siéntate antes de que te diga lo que descubrí, comenzó con voz grave. Rafael no solo debe $200,000 al casino. La cifra real es de $450,000 distribuidos entre 3 casinos diferentes y 2 prestamistas privados. $450,000. Casi la totalidad de lo que yo había pagado por la casa. Mi respiración se volvió superficial mientras Héctor continuaba con su reporte. Pero hay algo más grave, Elvira. Rafael ya intentó usar la casa como garantía para un préstamo de $300,000 en el Banco Nacional. Por suerte, cuando revisaron la escritura, descubrieron que él no figura como propietario y rechazaron la solicitud. ¿Cuándo fue eso?, pregunté, sintiendo como la rabia se acumulaba en mi pecho. Hace 3 semanas, respondió Héctor. Exactamente el 1 de diciembre. Todo encajaba perfectamente. Rafael había descubierto que no podía usar la casa como garantía porque legalmente no era suya. Esa había sido la razón real detrás de la frialdad repentina y la prohibición navideña. Necesitaba alejarme para poder manipular a Sofía y encontrar alguna forma de apropiarse de la propiedad. Héctor, necesito que prepares todos los documentos que demuestren mi propiedad sobre esa casa, le dije con voz firme. También quiero que investigues si Rafael ha intentado falsificar algún documento o si ha hecho declaraciones fraudulentas usando la propiedad. Héctor prometió tener todo listo en 2 días. La maquinaria legal había comenzado a moverse, pero yo tenía mis propios planes paralelos. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años: visitar el casino donde Rafael era cliente frecuente. Me vestí discretamente, con un vestido gris elegante y llevé mi cabello recogido. Quería verlo en su elemento natural, entender exactamente con quién estaba lidiando. El casino era más lujoso de lo que había imaginado. Luces brillantes, alfombras rojas, meseros impecablemente vestidos. El aroma a dinero y desesperación impregnaba el ambiente. No me tomó mucho tiempo encontrar a Rafael. Estaba exactamente donde esperaba, en la mesa de póker de altas apuestas, rodeado de otros hombres de mediana edad que parecían igual de desesperados que él. Lo observé desde la distancia durante casi 1 hora. Su comportamiento me resultó revelador. Sudaba profusamente, sus manos temblaban ligeramente cada vez que apostaba fuerte, y había una tensión en sus hombros que delataba el peso de sus problemas financieros. Durante mi observación, noté algo más inquietante. Rafael no estaba solo. 2 hombres corpulentos vestidos de traje negro lo vigilaban desde una mesa cercana. No tomaban bebidas, no jugaban, simplemente lo observaban. Eran claramente cobradores o matones enviados por los prestamistas.
La situación era más seria de lo que había imaginado. Mi hija estaba casada con un hombre que no solo tenía deudas de juego, sino que estaba siendo amenazado por criminales. Al salir del casino, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero reconocí inmediatamente la voz al otro lado. Señora Elvira. Era César, el hijo de Miriam. Mi madre me pidió que la llamara. Tengo información adicional sobre Rafael que creo que debería saber. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral al día siguiente. César resultó ser más informativo de lo que había esperado. Trabajaba en el departamento de seguridad del casino y tenía acceso a información que normalmente no se compartía con el público. Señora Elvira, Rafael está en una situación muy peligrosa, me explicó mientras bebíamos café. Los prestamistas privados que le dieron dinero no son gente con la que se debe jugar. Tienen reputación de ser violentos cuando no reciben sus pagos. ¿Qué tan violentos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. César bajó la voz y se inclinó hacia adelante. El mes pasado amenazaron con romperle las piernas si no pagaba al menos la mitad de la deuda antes de fin de año. Pero hay algo más que debería saber. Rafael les prometió que tendría el dinero porque iba a vender una propiedad familiar. Mi sangre se heló. Una propiedad familiar. César asintió gravemente. Exactamente. Les dijo que su suegra le había regalado una casa valorada en más de $600,000 y que la vendería inmediatamente para pagarles. Incluso les mostró fotos de la propiedad como garantía de que el dinero llegaría pronto. Ahora entendía completamente la estrategia de Rafael. No se trataba solo de alejarme de Sofía por orgullo o resentimiento. Era un plan calculado para apropiarse fraudulentamente de mi casa y venderla para salvar su propia vida. Había usado mi generosidad como garantía ante criminales peligrosos, poniendo en riesgo no solo su seguridad, sino también la de mi hija. César, ¿cuál es la fecha límite que le dieron?, pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba. 31 de diciembre, respondió. Si no paga al menos $300,000 para fin de año, las consecuencias serán severas. Pero señora Elvira, hay algo más que debe saber. Ayer Rafael estuvo en el casino presumiendo que ya había encontrado la forma de transferir la propiedad a su nombre sin que usted se enterara hasta que fuera demasiado tarde. Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Rafael no solo planeaba robarme la casa, sino que estaba tan seguro de su plan que se jactaba públicamente de ello. Era evidente que había manipulado completamente a Sofía, probablemente llenándole la cabeza con mentiras sobre mí para justificar sus acciones. Esa noche no pude contenerme más. Marqué el número de Sofía, decidida a hablar directamente con ella sin importar las consecuencias. Para mi sorpresa, esta vez contestó. Mamá, su voz sonaba fría, distante. Te dije que Rafael no quiere que vengas a Navidad. ¿Por qué insistes? Sofía, necesitamos hablar, le dije con voz firme. Hay cosas que no sabes sobre tu esposo. Cosas graves que podrían ponerte en peligro. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, ella suspiró profundamente. Mamá, Rafael me contó que intentarías inventar mentiras sobre él. Me dijo que probablemente dirías que tiene problemas de dinero o algo así para tratar de separarnos. La manipulación era más profunda de lo que había imaginado. Rafael no solo había alejado a mi hija de mí, sino que había anticipado mis movimientos y había plantado semillas de desconfianza por adelantado. Sofía, tu esposo debe $450,000 a prestamistas peligrosos. Ha intentado usar la casa que yo compré como garantía para préstamos. Hay hombres amenazándolo físicamente. Basta, gritó Sofía. Ya no puedo más con tus celos y tu necesidad de controlar mi vida. Rafael tenía razón. Dijiste exactamente lo que él predijo que dirías. La línea se cortó abruptamente. Mi propia hija había colgado en mi cara después de acusarme de mentir sobre hechos que podía demostrar documentalmente. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos que Héctor había preparado, tomé la decisión más difícil de mi vida. Rafael había declarado la guerra usando a mi propia hija como arma. Había convertido su amor por él en odio hacia mí. Pero había cometido un error fatal. Había subestimado a una mujer que había sobrevivido 40 años de trabajo duro, un divorcio difícil y la crianza de una hija sola. Al día siguiente era 24 de diciembre. Nochebuena.
el día que tradicionalmente habríamos pasado juntas como familia. Pero este año sería diferente. Este año, Rafael descubriría que había elegido al enemigo equivocado. Y Sofía aprendería una lección que jamás olvidaría sobre confiar en las personas equivocadas. Mientras preparaba mi estrategia final, sonreí por primera vez en semanas. La verdadera Elvira estaba a punto de despertar. La mañana del 24 de diciembre desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas. Era Nochebuena, pero por primera vez en décadas no estaría cocinando para una cena familiar. En lugar de eso, tenía una misión mucho más importante que cumplir. Mientras tomaba mi café matutino, revisé cuidadosamente el plan que había estado desarrollando durante los últimos días. Cada detalle estaba calculado, cada movimiento tenía un propósito específico. Mi primer paso fue llamar a Héctor para confirmar que todos los documentos legales estuvieran listos. Elvira, tengo todo preparado, me confirmó con voz profesional. Los títulos de propiedad, las pruebas de pago, y algo adicional que descubrí ayer. Rafael efectivamente intentó falsificar tu firma en un documento de transferencia de propiedad. Tengo copias del intento fraudulento que presentó en el registro público. La noticia me llenó de una satisfacción fría. Rafael no solo era un adicto al juego endeudado, sino también un falsificador de documentos. Héctor, ¿esto es suficiente para presentar cargos criminales?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Absolutamente, respondió. Fraude documental, intento de apropiación fraudulenta de bienes, y posiblemente otros cargos relacionados. Pero Elvira, ¿estás segura de que quieres llegar tan lejos? Por ahora, solo quiero tener las opciones disponibles, le dije calmadamente. Primero voy a darle una oportunidad de hacer lo correcto. Si la rechaza, entonces usaremos todos los recursos legales disponibles. Héctor prometió mantenerse en contacto durante todo el día, listo para actuar según fuera necesario. Mi siguiente llamada fue a César. Necesitaba información en tiempo real sobre los movimientos de Rafael. Señora Elvira, Rafael estuvo en el casino hasta las 3 de la madrugada, me informó. Perdió otros $15,000. Los cobradores estuvieron hablando con él durante casi una hora después de que terminó de jugar. No se veía nada bien cuando se fue. Perfecta. Rafael estaba desesperado, presionado por todos lados, y probablemente pensando que su única salida era acelerar su plan de apropiarse de mi casa. Era exactamente el estado mental que necesitaba para que cometiera errores decisivos. A las 10 de la mañana, conduje hasta el barrio donde vivían. Pero esta vez no me estacioné a distancia para observar discretamente. Me dirigí directamente a la entrada principal y toqué el timbre con determinación. Había llegado el momento del primer enfrentamiento directo. Sofía abrió la puerta vistiendo una bata rosada, con el cabello despeinado y los ojos hinchados. Era evidente que había estado llorando. Por un momento, su expresión mostró sorpresa genuina de verme allí. Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que Rafael no quiere que vengas hoy. Sofía, esta es mi casa, le dije con voz tranquila pero firme. Yo la compré, yo la pagué, y está registrada a mi nombre. Rafael no tiene autoridad para prohibirme la entrada a mi propia propiedad. Mi hija parpadeó varias veces, como si estuviera procesando información que no encajaba con lo que Rafael le había dicho. Eso no es cierto, murmuró, pero su voz sonaba insegura. Rafael me explicó que cuando alguien compra una casa para otra persona, automáticamente se transfiere la propiedad. Dijo que tú ya no tienes derechos sobre esta casa. La manipulación de Rafael era más sofisticada de lo que había imaginado. No solo había aislado a Sofía de mí, sino que le había dado información legalmente incorrecta para confundirla. Saqué de mi bolso una copia certificada de la escritura de la casa. Sofía, lee esto cuidadosamente. La propiedad está registrada únicamente a mi nombre. Rafael te mintió sobre cómo funcionan las transferencias de propiedad. Mi hija tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leer. Mientras lo hacía, pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a comprensión y finalmente a horror. Pero Rafael dijo, comenzó a balbucear. Rafael te ha mentido sobre muchas cosas, la interrumpí suavemente. Y ahora necesito que me escuches con atención porque tu seguridad podría estar en peligro. Procedí a contarle todo lo que había descubierto,
las deudas de juego, los prestamistas peligrosos, el intento de falsificar mi firma, las amenazas físicas. Con cada detalle que revelaba, Sofía se ponía más pálida. No puede ser cierto, susurraba una y otra vez. Rafael me hubiera contado si tenía problemas de dinero. Somos esposos, no me ocultaría algo así. Su negación era comprensible, pero también peligrosa. Rafael había construido su manipulación sobre la confianza ciega de mi hija. Sofía, ¿has notado algo extraño últimamente? ¿Llamadas telefónicas que Rafael toma en privado? ¿Visitas inesperadas? ¿Cambios en su comportamiento? Pregunté, tratando de hacer que ella misma conectara los puntos. Mi hija se quedó callada por un momento largo, y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Hay hombres que vienen a casa algunas noches, admitió finalmente. Rafael sale a hablar con ellos en el jardín y nunca me dice quiénes son. Cuando le pregunto, dice que son colegas del trabajo discutiendo proyectos confidenciales. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Y últimamente ha estado muy nervioso, especialmente cuando suena el teléfono. En ese momento, escuchamos el sonido de un automóvil llegando a la entrada. Rafael había regresado. Sofía me miró con pánico en los ojos. Mamá, él va a estar furioso de verte aquí. Mejor te vas antes de que entre. Pero yo no tenía intención de irme. Había esperado demasiado tiempo para este encuentro. Rafael entró por la puerta principal como un huracán. Su rostro estaba rojo de ira y sus ojos brillaban con una rabia que nunca había visto antes. ¿Qué carajo haces aquí?, gritó sin ningún respeto o cortesía. Te dije claramente que no eras bienvenida en nuestra casa. El énfasis que puso en la palabra nuestra era deliberadamente provocativo. Rafael, le dije con calma glacial, esta no es tu casa. Esta es mi casa. Yo la compré, yo la pagué, y está registrada a mi nombre. Tú no tienes absolutamente ningún derecho legal sobre esta propiedad. Saqué nuevamente la escritura y se la extendí. ¿Te gustaría revisar los documentos legales? Su reacción fue inmediata y reveladora. En lugar de mostrar sorpresa o confusión, su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. Era evidente que él sabía perfectamente que la casa no era suya legalmente. Me importa un carajo lo que digan esos papeles, rugió. Esta casa es de Sofía y mía. Tú ya no pintas nada aquí, vieja entrometida. Rafael, intervino Sofía con voz temblorosa, mamá me mostró la escritura. La casa realmente está a su nombre. ¿Por qué no me dijiste esto? La pregunta de mi hija pareció enfurecer aún más a Rafael. Se giró hacia ella con una expresión amenazante que me heló la sangre. Tú te callas, le gritó. Esta bruja manipuladora está tratando de separarnos. Todo lo que dices son mentiras para controlarte. Luego se dirigió nuevamente hacia mí. Y tú, lárgate de aquí inmediatamente o llamo a la policía por invasión de propiedad. Su amenaza me hizo sonreír genuinamente por primera vez en días. Por favor, Rafael, llama a la policía, le dije con dulzura venenosa. Me encantaría explicarles cómo estás viviendo ilegalmente en mi propiedad, cómo intentaste falsificar mi firma para apropiarte fraudulentamente de mi casa, y cómo has estado amenazando a la propietaria legal. Su rostro se puso blanco como el papel. No sé de qué hablas, murmuró, pero toda su bravuconería anterior había desaparecido. Claro que lo sabes, continué inexorablemente. También sé sobre tus $450,000 en deudas de juego, sobre los prestamistas que te están amenazando, y sobre cómo prometiste vender mi casa para pagarles. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miraba a Rafael con una expresión de horror y traición que jamás olvidaré. Rafael, por su parte, parecía un animal acorralado, buscando desesperadamente una salida que no existía. Eso es mentira, murmuró Rafael finalmente, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Sus manos temblaban visiblemente mientras trataba de mantener una fachada de inocencia que se desmoronaba por momentos. Elvira está inventando todo esto para separarnos, Sofía. ¿No lo ves? Es exactamente lo que te advertí que haría. Pero Sofía ya no lo estaba mirando con la adoración ciega de antes. Sus ojos se movían entre Rafael y yo, procesando información que claramente no encajaba con las mentiras que él había estado alimentando durante semanas. Rafael, dijo mi hija con voz quebrada,
Si mamá está mintiendo, entonces demuéstralo. Muéstrame documentos que prueben que la casa es nuestra. Explícame por qué nunca me dijiste sobre problemas de dinero. La desesperación en los ojos de Rafael se intensificó. Pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, buscando alguna forma de salir de la trampa que él mismo había construido. Sofía, no necesito demostrar nada, dijo con voz cada vez más agresiva. Soy tu esposo. Se supone que confías en mí, no en esta mujer que está tratando de destruir nuestro matrimonio. Esta mujer, repetí lentamente, es la madre que pagó $650,000 para comprarte la casa donde vives. Esta mujer es la que te permitió vivir gratis en una propiedad que jamás podrías pagar con tu salario. Y esta mujer es la que está tratando de salvar a su hija de un mentiroso y un estafador. Rafael explotó. Cállate. No sabes nada de nada. Su máscara de civilidad finalmente se desplomó por completo. Todo esto es culpa tuya. Si no fueras tan controladora, si no estuvieras siempre metiendo las narices en nuestros asuntos, nada de esto habría pasado. Se acercó peligrosamente hacia mí, con los puños cerrados. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Héctor. Contesté inmediatamente, manteniendo el altavoz activado para que todos pudieran escuchar. Elvira, tengo noticias urgentes, dijo la voz de mi abogado llenando la sala. Acabo de recibir una llamada del Banco Nacional. Rafael intentó nuevamente usar la casa como garantía para un préstamo de emergencia esta mañana. Cuando le explicaron que no tenía derecho sobre la propiedad, se puso violento y amenazó al gerente. El rostro de Rafael se puso gris ceniza. Sofía lo miraba con una expresión de horror creciente. Hay más, continuó Héctor. La policía tiene un reporte sobre el incidente en el banco. También tengo confirmación de que Rafael debe exactamente $465,000 a 3 prestamistas diferentes, y que la fecha límite para el pago es mañana, 25 de diciembre. Eso no es cierto, balbuceó Rafael, pero ya no había fuerza en su negación. Sofía se había alejado de él instintivamente, como si finalmente estuviera viendo a un extraño peligroso en lugar del hombre que creía conocer. Mamá, susurró mi hija, todo esto es verdad. Antes de que pudiera responder, se escuchó el sonido de automóviles deteniéndose bruscamente en la entrada. A través de la ventana, vi 2 vehículos negros con vidrios polarizados. 4 hombres vestidos de traje salieron de los automóviles y se dirigieron hacia la puerta principal. Los cobradores habían llegado. Rafael, dije con voz firme pero calmada, creo que tienes visitas. Su rostro se descompuso completamente. Todo el color desapareció de sus mejillas y comenzó a temblar como una hoja. No, 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 murmuró para sí mismo. No pueden venir aquí. Les dije que tendría el dinero mañana. Los golpes en la puerta fueron fuertes, autoritarios, amenazantes. Rafael, gritó una voz grave desde afuera. Sabemos que estás ahí. Es hora de hablar. Sofía se aferró a mi brazo, claramente aterrorizada. Nunca había visto hombres como estos. Nunca había estado expuesta a este tipo de peligro. ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó mi hija con voz apenas audible. Rafael no respondió. Estaba paralizado por el terror, sudando profusamente y respirando de forma irregular. Era evidente que esta confrontación era algo que había estado evitando desesperadamente. Los golpes se intensificaron. Rafael, no tenemos todo el día. Abre la puerta o la abrimos nosotros. La amenaza era clara y directa. Estos no eran banqueros civilizados dispuestos a negociar términos de pago. Eran criminales con métodos mucho más directos para recuperar su dinero. Mamá, tengo miedo, susurró Sofía, aferrándose más fuerte a mi brazo. ¿Qué quieren esos hombres? Era desgarrador ver a mi hija enfrentando por primera vez la realidad de la situación en la que Rafael la había puesto. Su mundo de fantasía se estaba desmoronando en tiempo real. Quieren el dinero que tu esposo les debe, le expliqué suavemente. Y cuando no puedan cobrarlo, van a exigir algo de valor equivalente. Como esta casa. Sofía miró a Rafael con una mezcla de horror y traición que jamás olvidaré. Finalmente entendía que había estado viviendo en una burbuja de mentiras que estaba a punto de explotar violentamente. Rafael finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada por el pánico. Elvira, por favor, me suplicó.
Tienes que ayudarme. Si no les pago, van a lastimar a Sofía también. Ella es inocente en todo esto. La ironía de sus palabras era perfecta. Después de alejar a mi hija de mí, después de prohibirme la entrada a mi propia casa, después de intentar robarme fraudulentamente mi propiedad, ahora me suplicaba ayuda. Rafael, le dije con voz helada, tú pusiste a mi hija en peligro. Tú la arrastraste a este mundo de mentiras y amenazas. Tú usaste mi generosidad como garantía ante criminales. Y ahora esperas que te ayude. Su desesperación era palpable, pero también lo era mi determinación de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Los golpes en la puerta se detuvieron abruptamente. Un silencio ominoso llenó la casa. Luego escuchamos pasos rodeando la propiedad. Estaban buscando otras formas de entrada. Van a entrar de todos modos, murmuró Rafael. Por favor, Elvira, te daré lo que quieras. Firmaré cualquier documento. Solo ayúdame a salir de esto. Lo que yo quiera, repetí lentamente. Lo que yo quiero es que mi hija esté segura. Lo que yo quiero es que dejes de mentirle. Y lo que yo quiero es que asumas la responsabilidad por el desastre que has creado. Sofía me miraba con ojos llenos de lágrimas, finalmente entendiendo la magnitud de la situación. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Era César desde el casino. Señora Elvira, ¿está usted en la casa de su hija en este momento? Su voz sonaba urgente, preocupada. Sí, respondí. Señora, los hombres que fueron a buscar a Rafael no son solo cobradores. Según mis contactos, están autorizados a usar cualquier método necesario para recuperar el dinero. La situación es extremadamente peligrosa. Rafael se desplomó en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Estoy muerto, murmuró. Estamos todos muertos. Pero yo tenía otros planes. Durante toda mi vida había resuelto problemas complejos, había navegado crisis financieras, había sobrevivido a un divorcio difícil y había criado a una hija sola. No iba a permitir que un jugador incompetente pusiera en peligro a mi familia. Rafael, dije con autoridad absoluta, vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Primero, vas a confesarle a Sofía todas las mentiras que le has dicho. Segundo, vas a firmar un documento renunciando a cualquier derecho sobre esta propiedad. Y tercero, vas a dejarme manejar la situación con esos hombres. Su mirada de desesperación se encontró con mis ojos llenos de determinación. ¿Tienes alguna alternativa mejor?, le pregunté. Rafael negó con la cabeza lentamente. Por primera vez desde que lo conocía, estaba completamente bajo mi control. Está bien, murmuró Rafael con voz derrotada. Haré lo que digas. Pero por favor, protege a Sofía. Ella no merece sufrir por mis errores. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, escuché algo parecido a remordimiento genuino en su voz. Pero también sabía que los hombres de afuera no esperarían mucho más tiempo. Sofía, le dije a mi hija con firmeza maternal, quiero que vayas inmediatamente al dormitorio principal, cierres la puerta con llave, y no salgas hasta que yo te diga que es seguro. Ella asintió con lágrimas en los ojos y corrió hacia las escaleras. Al menos estaría fuera de peligro inmediato mientras yo manejaba la situación. Una vez que Sofía estuvo arriba, me dirigí hacia la puerta principal. Rafael me siguió como un cachorro asustado. Elvira, ¿qué vas a hacer?, susurró. Voy a usar algo que tú nunca has tenido, inteligencia y dignidad, le respondí mientras ajustaba mi postura y respiraba profundamente. Abrí la puerta con confianza absoluta. Los 4 hombres estaban allí, exactamente como los había visto en el casino. Corpulentos, intimidantes, vestidos con trajes caros pero con la mirada fría de criminales profesionales. El líder del grupo era un hombre de unos 50 años con cicatrices visibles en las manos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Buenas tardes, caballeros, les dije con la misma cortesía que usaría para recibir invitados a cenar. Supongo que están aquí por Rafael y sus deudas pendientes. Mi calma los tomó por sorpresa. Claramente esperaban encontrar terror y pánico, no hospitalidad educada. ¿Usted quién es?, preguntó el líder con voz ronca. Soy Elvira, la propietaria legal de esta casa, respondí mostrándoles la escritura. También soy la madre de la esposa de Rafael, y la persona que va a resolver esta situación de manera civilizada.
Los hombres intercambiaron miradas confundidas. No era el tipo de recepción que esperaban. Señora, dijo el líder con un tono ligeramente más respetuoso, no tenemos problemas con usted. Nuestro asunto es con Rafael. Él nos debe $465,000 y la fecha límite era hoy. Su profesionalismo me indicó que estos hombres, aunque peligrosos, respondían al respeto y la autoridad cuando se presentaban apropiadamente. Entiendo perfectamente la situación, les dije manteniendo mi compostura. Rafael efectivamente les debe esa cantidad y claramente no tiene los medios para pagarla. Pero lo que él no les dijo es que esta propiedad que ofreció como garantía no le pertenece legalmente. Saqué nuevamente los documentos y se los extendí al líder. El hombre tomó los papeles y los revisó cuidadosamente. Sus ojos se endurecieron mientras procesaba la información. Rafael, rugió dirigiéndose hacia mi yerno, nos mentiste sobre la propiedad. Rafael se encogió visiblemente bajo la mirada asesina del cobrador. Yo pensé que podría transferirla a mi nombre antes de que fuera necesario, balbuceó patéticamente. Así que no solo nos debes $500,000, continuó el líder con voz peligrosamente calmada, sino que también nos mentiste sobre las garantías. Eso es muy malo para tu salud, Rafael. Los otros 3 hombres se acercaron un paso más, haciendo que Rafael retrocediera hacia mí buscando protección. Caballeros, intervine antes de que la situación escalara a violencia, propongo una solución que beneficie a todos. Mi oferta captó inmediatamente su atención. En el mundo de los préstamos ilegales, cualquier opción que garantizara recuperar el dinero era preferible a la violencia, que siempre traía complicaciones innecesarias. Escuchamos, dijo el líder con cautela. Rafael claramente no puede pagarles lo que les debe, comencé explicando. Pero yo sí tengo los medios para resolver esta situación. Estoy dispuesta a pagar la totalidad de su deuda bajo ciertas condiciones específicas que beneficiarán a todas las partes involucradas. Los 4 hombres se miraron entre sí. Era evidente que no esperaban esta propuesta. ¿Qué condiciones?, preguntó el líder después de un momento de silencio. Primera condición. Rafael renuncia oficialmente a cualquier derecho sobre esta propiedad y firma documentos legales, confirmando que la casa es exclusivamente mía. Segunda condición. Rafael se divorcia inmediatamente de mi hija y desaparece de nuestras vidas para siempre. Tercera condición. Ustedes me dan garantías escritas de que ni Rafael ni mi familia serán molestados en el futuro por esta deuda una vez que sea saldada completamente. El líder consideró mis términos cuidadosamente. Y usted tiene realmente $465,000 disponibles. Su pregunta era directa y práctica. Tengo mucho más que eso, respondí con confianza absoluta. Mi cuenta bancaria principal tiene más de $1.200.000 acumulados durante 40 años de trabajo honesto. La cifra claramente los impresionó. Estos hombres estaban acostumbrados a tratar con deudores desesperados que no tenían recursos reales. Encontrarse con alguien que podía pagar la deuda completa inmediatamente cambiaba totalmente la dinámica de la situación. Rafael, me dirigí hacia mi yerno sin apartar la mirada de los cobradores. ¿Aceptas estos términos? Su rostro mostraba una mezcla de alivio y terror. Sabía que era su única opción de salir vivo de esta situación, pero también significaba perder todo lo que había conseguido manipulando a mi hija. No tengo alternativa, murmuró finalmente. Acepto. Su capitulación completa me llenó de una satisfacción que había estado esperando durante semanas. Finalmente, Rafael entendía que todas sus mentiras y manipulaciones habían sido inútiles contra alguien con recursos reales y determinación inquebrantable. Excelente, dijo el líder de los cobradores. Pero señora, necesitamos ver el dinero antes de aceptar el trato. En nuestro negocio, las promesas no valen nada. Su exigencia era completamente razonable. Por supuesto, respondí sacando mi teléfono. Voy a llamar a mi banco para organizar la transferencia inmediata. Marqué el número de Héctor, quien había estado esperando mi llamada. Héctor, necesito que contactes inmediatamente al banco y autorices una transferencia de $465,000 a la cuenta que te voy a especificar. También necesito que prepares los documentos de divorcio para Rafael y Sofía, y los papeles de renuncia de derechos sobre la propiedad. Elvira, ¿estás segura de esto?, preguntó Héctor con preocupación evidente. Completamente segura, respondí.
Es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Estoy comprando la libertad y seguridad de mi hija, y estoy eliminando para siempre a un mentiroso y manipulador de nuestras vidas. Mientras Héctor organizaba los aspectos legales y financieros, los cobradores esperaban pacientemente. Su actitud hacia mí había cambiado completamente. Ya no me veían como un obstáculo o una víctima potencial, sino como una mujer de negocio seria con recursos reales y la determinación para usarlos estratégicamente. El dinero estará disponible en 1 hora, les informé después de colgar. Los documentos legales estarán listos simultáneamente. Rafael firmará todo lo necesario en presencia de mi abogado y ustedes recibirán el pago completo antes del final del día. La eficiencia de mi propuesta claramente los impresionaba. Señora, dijo el líder con algo parecido al respeto genuino, usted maneja los negocios mejor que la mayoría de los hombres que conocemos. Será un placer hacer negocios con alguien tan profesional. Su comentario me llenó de orgullo. Después de décadas de ser subestimada, finalmente alguien reconocía mi verdadera capacidad. Rafael, mientras tanto, se había desplomado contra la pared. La realidad de perder a Sofía, la casa, y su estilo de vida parasitario finalmente lo estaba golpeando. Elvira, murmuró, gracias por salvarme la vida. Sé que no lo merezco. Su gratitud sonaba genuine, pero también sabía que era demasiado tarde para el arrepentimiento. Rafael, le dije con voz firme pero no cruel, esto no es misericordia. Esto es protección para mi hija. Tú pusiste su vida en peligro con tus mentiras y tu egoísmo. Lo mínimo que puedes hacer ahora es desaparecer y permitirle reconstruir su vida sin tu influencia tóxica. 1 hora después, Héctor llegó con todos los documentos preparados y la confirmación de que el dinero había sido transferido exitosamente. Los cobradores verificaron inmediatamente el depósito en sus cuentas bancarias a través de sus teléfonos. La satisfacción en sus rostros confirmó que la transacción había sido completada según lo acordado. Señora Elvira, dijo el líder extendiéndome su mano para despedirse, ha sido un verdadero placer hacer negocios con usted. Rafael, considérate el hombre más afortunado del mundo por tener una suegra que valora más tu vida que tú mismo. Su comentario tenía un tono de desprecio hacia Rafael que no pasó desapercibido. Mientras los hombres se retiraban, Héctor extendió los documentos sobre la mesa del comedor. Rafael, necesitas firmar aquí, aquí y aquí, le indicó señalando las líneas correspondientes. Estos documentos renuncian formalmente a cualquier derecho sobre esta propiedad y inician oficialmente el proceso de divorcio con Sofía. Rafael tomó la pluma con manos temblorosas. Cada firma representaba el final definitivo de sus planes manipulativos y el reconocimiento legal de que había perdido completamente. ¿Qué voy a hacer ahora?, murmuró mientras firmaba el último documento. ¿A dónde voy a ir? Eso ya no es mi problema, le respondí con frialdad absoluta. Tienes hasta mañana por la mañana para recoger tus pertenencias personales y salir permanentemente de esta casa. Después de eso, cualquier contacto con Sofía o conmigo será considerado acoso y presentaremos los cargos correspondientes. Una vez que Rafael terminó de firmar todos los documentos, subí las escaleras para buscar a Sofía. La encontré sentada en el borde de la cama, llorando silenciosamente. Al verme, se levantó inmediatamente y se lanzó a mis brazos como cuando era niña. Mamá, lo siento mucho, sollozó contra mi hombro. Tenías razón sobre todo. Fui una tonta por creerle a Rafael. Sofía, no eres tonta, le dije acariciando su cabello. Eres una mujer que confió en la persona equivocada. Rafael es un manipulador experto que aprovechó tu bondad y tu amor. Pero ahora está fuera de nuestras vidas para siempre. La sostuve mientras lloraba, sintiendo como la tensión de las últimas semanas finalmente se liberaba. ¿Realmente pagaste casi $500,000 para librarnos de él?, preguntó Sofía separándose ligeramente para mirarme a los ojos. Sí, lo hice, confirmé. Y lo haría nuevamente sin dudarlo. Tu seguridad y tu felicidad valen más que cualquier cantidad de dinero. Pero mamá, ahora has perdido tanto dinero por mi culpa, continuó llorando. Primero $650,000 por la casa, y ahora otros $465,000 para pagar las deudas de Rafael. Has perdido más de $1 millón por mis errores. Su culpa era palpable, pero también completamente innecesaria. Sofía, escúchame atentamente, le dije tomando su rostro entre mis manos. No he perdido nada.
He invertido en tu futuro y en tu seguridad. Esta casa sigue siendo mía, tú puedes vivir aquí el tiempo que necesites, y Rafael ya no puede lastimarte nunca más. Es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Bajamos juntas las escaleras justo cuando Rafael estaba recogiendo algunas pertenencias del closet del recibidor. Al vernos, se detuvo y miró a Sofía con una expresión que mezclaba arrepentimiento y desesperación. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que realmente te amo. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Rafael, respondió mi hija con una madurez que no había mostrado en meses, si realmente me amaras, nunca me habrías mentido. Nunca habrías puesto mi vida en peligro. Y nunca habrías tratado de alejarme de mi madre, que es la única persona que verdaderamente me ama sin condiciones. Sus palabras cortaron el aire como cuchillas. Tienes razón, admitió Rafael con voz quebrada. Arruiné todo lo bueno que tenía en mi vida por mi adicción y mi orgullo. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que tu madre es una mujer extraordinaria. Cuídala y nunca la trates como yo lo hice. Era lo más honesto que había sido en todo el tiempo que lo conocía. Héctor se acercó con un sobre cerrado. Rafael, aquí tienes $5,000 en efectivo para que puedas establecerte en otro lugar. Es un regalo de despedida de Elvira, no una obligación. Rafael tomó el sobre con sorpresa genuina. Incluso después de todo lo que había hecho, yo seguía mostrando más generosidad hacia él de la que merecía. Elvira, dijo Rafael dirigiéndose hacia mí por última vez, gracias por salvar mi vida y por cuidar a Sofía mejor de lo que yo jamás pude. Sé que no merezco tu bondad, pero te prometo que desapareceré y nunca las molestaré nuevamente. Su promesa sonaba sincera, pero también sabía que Rafael había prometido muchas cosas que no había cumplido. Rafael, le dije con firmeza final, tu única forma de demostrar respeto hacia Sofía y hacia mí es mantener esa promesa. Desaparece, reconstruye tu vida lejos de nosotras, y busca ayuda profesional para tu adicción al juego. Es lo único constructivo que puedes hacer en esta situación. Después de que Rafael se fue, Sofía y yo nos sentamos en el sofá de la sala. La casa se sentía diferente, más liviana, como si una energía tóxica hubiera sido finalmente exorcizada. Mamá, dijo Sofía recostándose contra mi hombro, ¿puedes perdonarme por todo lo que te hice? Por prohibirte la Navidad, por creer sus mentiras, por tratarte tan mal. Sofía, ya estás perdonada, le dije besando su frente. Pero quiero que esto sea una lección para toda la vida. Nadie, sin importar cuánto lo ames, tiene el derecho de alejarte de tu familia o de hacerte dudar de las personas que realmente te aman. Tu instinto te decía que algo estaba mal, pero elegiste ignorarlo. Tienes razón, admitió. Hubo tantas señales que ignoré. Las llamadas misteriosas, los hombres extraños que venían a casa, su nerviosismo constante. Pero no quería ver la verdad porque significaba admitir que había cometido un error terrible al casarme con él. Su honestidad era refrescante después de semanas de negación. Todos cometemos errores, Sofía, le dije suavemente. Lo importante es aprender de ellos y no repetirlos. Rafael era un mentiroso experto que aprovechó tu bondad. Pero ahora eres más sabia, más fuerte, y más capaz de protegerte a ti misma. La sentía sentir contra mi hombro. Esa noche, Sofía y yo cocinamos juntas por primera vez en meses. Preparamos su cena favorita de la infancia, pollo asado con papas y verduras. Mientras cocinábamos, hablamos sobre el futuro, sobre sus planes para recomenzar su vida, sobre la posibilidad de regresar a la universidad para terminar su carrera interrumpida. Mamá, me preguntó mientras picaba zanahorias, ¿cómo supiste que todo saldría bien? ¿No tenías miedo de que los planes no funcionaran? Su pregunta me hizo sonreír. Sofía, cuando tienes 62 años y has enfrentado tantas crisis como yo, aprendes que la mayoría de los problemas tienen solución si tienes recursos, determinación y paciencia. También aprendes, continué, que las personas como Rafael son cobardes en el fondo. Toda su bravuconería desaparece cuando se enfrentan a consecuencias reales. Él creía que podía manipularnos porque pensaba que éramos débiles. Pero se equivocó completamente sobre con quién estaba tratando. Mientras cenábamos, Sofía me contó detalles sobre los últimos meses que no había sabido antes. Cómo Rafael la había aislado gradualmente de sus amigos,
como había criticado constantemente mi supuesta interferencia en sus vidas, como había plantado semillas de duda sobre mis motivaciones. La manipulación había sido sistemática y calculada. Pero lo que más me duele, dijo con lágrimas frescas en los ojos, es que le permití convencerme de que eras el problema. Que eras controladora y manipulativa cuando en realidad eras la única persona que realmente me protegía. Me siento tan avergonzada de haber dudado de ti. Sofía, el pasado ya pasó, le dije tomando su mano. Lo importante es que ahora vemos la verdad claramente. Rafael ya no puede lastimarte, esta casa es segura, y nosotras volvemos a estar unidas. Eso es todo lo que importa. La paz en sus ojos me confirmó que finalmente habíamos superado la crisis. Los días siguientes a la partida de Rafael fueron como despertar de una pesadilla prolongada. Sofía comenzó a mostrar signos de la personalidad alegre y confiada que había perdido durante los meses de manipulación. Era como ver a mi hija real emergiendo lentamente de la sombra tóxica que Rafael había proyectado sobre su vida. El 28 de diciembre, 3 días después del enfrentamiento, decidimos celebrar una Navidad tardía pero genuina. Decoramos la casa juntas, cocinamos todos nuestros platos favoritos, y pasamos el día recordando Navidades felices del pasado. Era exactamente lo que había imaginado cuando compré la casa, un hogar lleno de amor familiar y tradiciones compartidas. Pero mi satisfacción personal llegó una semana después, el 4 de enero, cuando Héctor me llamó con noticias que superaron mis expectativas más optimistas. Elvira, tengo información fascinante sobre las consecuencias de nuestras acciones, me dijo con evidente satisfacción en su voz. Rafael ha tenido algunos desarrollos interesantes desde que se fue. ¿Qué tipo de desarrollos?, pregunté, intrigada por el tono de mi abogado. Bueno, primero, el Banco Nacional presentó una denuncia formal contra él por intento de fraude documental. Aparentemente, después de que rechazaron su solicitud de préstamo fraudulenta, intentó lo mismo en otros 2 bancos usando documentos falsificados más sofisticados. La noticia me llenó de una satisfacción profunda. Rafael no había aprendido nada de su experiencia conmigo. En lugar de usar el dinero que le había dado para desaparecer discretamente y buscar ayuda para su adicción, había continuado por el mismo camino autodestructivo que lo había metido en problemas originalmente. Hay más, continuó Héctor. Los investigadores bancarios descubrieron que Rafael había estado operando un esquema de fraude más amplio durante los últimos 2 años. Aparentemente, había estado falsificando documentos de propiedad de varias casas en diferentes barrios para obtener préstamos múltiples. Tu casa no era su primer objetivo, solo el más reciente. Esta revelación me dejó sin palabras. Rafael no era simplemente un adicto al juego desesperado, sino un criminal habitual que había estado ejecutando fraudes sistemáticos durante años. Sofía había estado casada con un delincuente profesional sin saberlo. ¿Dónde está ahora?, pregunté, aunque parte de mí ya intuía la respuesta. En la cárcel, respondió Héctor con satisfacción evidente. Fue arrestado ayer por la mañana en su nuevo apartamento. Los cargos incluyen fraude bancario, falsificación de documentos y conspiración para cometer estafa. Con las evidencias que tienen, probablemente enfrentará entre 5 y 10 años de prisión. La justicia había seguido su curso sin que yo tuviera que mover un dedo adicional. Cuando le conté las noticias a Sofía, su reacción fue una mezcla compleja de alivio, horror y gratitud. Mamá, me dijo con voz temblorosa, no puedo creer que estuviera casada con un criminal. ¿Qué habría pasado si no hubieras intervenido? Habría terminado involucrada en sus fraudes sin saberlo. Probablemente, le respondí honestamente. Rafael te estaba usando como fachada de respetabilidad mientras ejecutaba sus crímenes. Tu nombre limpio y tu confianza ciega lo hacían parecer más confiable ante las instituciones financieras. Era su cobertura perfecta sin saberlo. La realización de cuán cerca había estado del desastre la dejó sin palabras. Pero las buenas noticias no terminaron ahí. Una semana después, recibí una llamada inesperada del detective que había estado investigando los fraudes de Rafael. Señora Elvira, soy el detective Jaime Morales de la División de Crímenes Financieros. Necesito hablar con usted sobre Rafael Hernández y su caso. Por supuesto, detective, respondí. ¿En qué puedo ayudarle? Su llamada me intrigaba porque no había presentado ninguna denuncia formal contra Rafael. Todos los cargos habían surgido de las investigaciones bancarias independientes.
Señora, durante nuestra investigación de los fraudes de Hernández, descubrimos algo que creemos le interesará mucho. Rafael mantenía registros detallados de todos sus fraudes en su computadora personal. Según estos registros, había estado planeando un esquema mucho más elaborado con su propiedad. Su plan era falsificar una transferencia de propiedad, vender la casa inmediatamente por debajo del valor de mercado a un comprador cómplice, y luego desaparecer con el dinero antes de que usted se diera cuenta. La información me helaba la sangre. Rafael no solo había planeado robarme la casa, sino que había desarrollado un plan completo para hacerlo de manera que fuera casi imposible recuperar el dinero o la propiedad. ¿Qué tan avanzado estaba este plan?, pregunté, aunque temía la respuesta. Según sus notas, había programado ejecutar el fraude el 2 de enero, respondió el detective. Tenía falsificada su firma en documentos de transferencia, había identificado un comprador dispuesto a pagar $400,000 sin hacer preguntas, y había reservado boletos de avión para salir del país el 5 de enero. Rafael había estado a menos de una semana de robarme exitosamente. Detective, le dije después de procesar esta información, esto significa que sin mi intervención, habría perdido la casa completamente. Su respuesta confirmó mis peores temores. Muy probablemente, sí. El esquema era sofisticado y habría sido difícil de rastrear una vez ejecutado. Su intervención temprana no solo salvó su propiedad, sino que expuso toda una red de fraudes que afectaba a múltiples víctimas. Esa noche, mientras Sofía y yo cenábamos tranquilamente en nuestra casa segura, reflexioné sobre los eventos de las últimas semanas. Mi instinto maternal y mi experiencia de vida habían detectado señales de peligro que habría sido fácil ignorar. Pero mi decisión de investigar y actuar decisivamente había salvado no solo mi patrimonio, sino posiblemente la libertad y seguridad de mi hija. Sofía, le dije durante la cena, quiero que entiendas algo importante. Lo que pasó con Rafael no fue culpa tuya. Los manipuladores profesionales como él son expertos en engañar a personas buenas y confiadas. Pero ahora tienes herramientas para reconocer las señales de advertencia en el futuro. ¿Qué tipo de señales?, preguntó, claramente interesada en aprender de la experiencia. Cualquier persona que trate de aislarte de tu familia es una señal de alerta inmediata, comencé. También, cualquiera que te pida que mantengas secretos financieros o legales, que te presione para tomar decisiones importantes rápidamente, o que critique constantemente a las personas que realmente te aman. Pero más importante que reconocer manipuladores, continué, es confiar en tu instinto. Tú sabías que algo estaba mal durante los últimos meses. Sentías la tensión, notabas los cambios en el comportamiento de Rafael, te sentías incómoda con la frialdad hacia mí. Tu instinto te estaba protegiendo, pero elegiste ignorarlo por miedo. Sofía asintió pensativamente. Tienes razón. Sabía que algo no encajaba, pero tenía tanto miedo de admitir que había cometido un error al casarme con el que preferí convencerme de que tú eras el problema. Fue más fácil culparte a ti que enfrentar la verdad sobre él. Su honestidad era exactamente lo que necesitaba para sanar completamente. Todos cometemos errores, Sofía, le dije tomando su mano. La diferencia entre personas sabias y personas que permanecen víctimas es la capacidad de aprender de esos errores y crecer más fuertes. Tú ahora eres más sabia, más fuerte, y más capaz de protegerte a ti misma que nunca antes. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia habitación de invitados en la casa que había comprado para mi hija, sentí una paz profunda que no había experimentado en meses. Rafael estaba en prisión donde pertenecía, Sofía estaba segura y había aprendido lecciones valiosas, y nuestra relación madre-hija era más fuerte que nunca. Pero más importante aún, había demostrado a mí misma que a los 62 años seguía siendo una fuerza formidable cuando mi familia estaba amenazada. La experiencia había sido dolorosa, costosa y estresante, pero también había sido profundamente empoderante. Había enfrentado a criminales, manipuladores y prestamistas peligrosos, y había salido victoriosa en todos los frentes. 6 meses después, en junio, recibí una carta inesperada desde la prisión. Era de Rafael. Durante un momento, consideré tirarla a la basura sin abrir, pero la curiosidad pudo más que mi rencor. La carta era breve, escrita a mano en papel barato de prisión, pero las palabras eran sorprendentemente sinceras y reflexivas. Querida Elvira, comenzaba, sé que no tengo derecho a contactarte después de todo lo que hice, pero necesito decirte algunas cosas que no pude expresar cuando me fui. Primero,
Quiero pedirte perdón de la manera más sincera posible. No solo por intentar robarte la casa o por mentirle a Sofía, sino por no reconocer desde el principio la mujer extraordinaria que eres. Continué leyendo con cautela. Durante estos meses en prisión, he tenido tiempo de reflexionar sobre mis acciones y he comenzado terapia para mi adicción al juego. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que mi comportamiento hacia ti no era solo sobre dinero o propiedades, sino sobre mi propia inseguridad y envidia. Tú representabas todo lo que yo no era: honesta, trabajadora, generosa y genuinamente poderosa. La carta continuaba revelando aspectos de Rafael que nunca había visto antes. Desde el momento que te conocí, supe que eras una mujer formidable. Pero en lugar de respetarte y aprender de ti, dejé que mi ego masculino y mi orgullo me convirtieran en tu enemigo. Estaba celoso de tu éxito, de tu independencia, de la admiración que Sofía tenía por ti. En lugar de ganarme tu respeto a través de mis acciones, traté de eliminarte de la ecuación. Quiero que sepas, escribía en el párrafo final, que lo que hiciste esa Nochebuena no fue solo salvarnos a Sofía y a mí de los prestamistas. Me salvaste de mí mismo. Si hubieras permitido que continuara por ese camino, habría destruido no solo mi vida, sino también la de Sofía. Tu intervención, aunque dolorosa en ese momento, fue el acto de amor más grande que alguien ha hecho por mí en toda mi vida. Guardé la carta sin comentársela inmediatamente a Sofía. Necesitaba tiempo para procesar estos pensamientos. Era reconfortante saber que Rafael finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho, pero también era importante mantener la perspectiva de que las palabras eran fáciles de escribir desde la seguridad de una celda. Sofía, mientras tanto, había florecido de maneras que no había anticipado. Se había inscrito en clases nocturnas para terminar su carrera en administración de empresas, había comenzado a trabajar medio tiempo en una oficina contable, y más importante aún, había recuperado la confianza en sí misma que Rafael había erosionado sistemáticamente. Una tarde de julio, mientras tomábamos té en el jardín de la casa, Sofía me hizo una pregunta que había estado esperando durante meses. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber gastado tanto dinero para librarnos de Rafael? Más de $1 millón es una cantidad enorme, incluso para ti. Su pregunta me hizo sonreír. Sofía, déjame contarte algo sobre el dinero que quizás no entiendes completamente. Durante 40 años, trabajé y ahorré con un solo propósito: asegurar tu felicidad y tu seguridad. Cada dólar en mi cuenta bancaria era para ti, para tu futuro, para darte las oportunidades que yo no tuve. Cuando pagué la casa, continué, no estaba regalando mi dinero. Estaba invirtiendo en tu sueño de tener un hogar propio. Cuando pagué las deudas de Rafael, no estaba perdiendo dinero. Estaba comprando tu libertad y tu seguridad. Esas inversiones han tenido el mejor retorno posible: tu felicidad y nuestra relación restaurada. Sofía se acercó y me abrazó fuertemente. Mamá, no sé cómo voy a pagarte alguna vez todo lo que has hecho por mí. Su comentario me dio la oportunidad perfecta para compartir algo que había estado planeando durante semanas. Sofía, hay algo que quiero discutir contigo sobre el futuro. He estado pensando en mudarme permanentemente aquí contigo, le dije observando su reacción cuidadosamente. Mi apartamento se siente muy solitario ahora, y esta casa es demasiado grande para una persona sola. Podríamos vivir juntas como una familia real, apoyándonos mutuamente mientras ambas reconstruimos nuestras vidas. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de alegría. ¿Realmente harías eso? ¿Vivirías aquí conmigo? Su entusiasmo confirmó que la idea era tan atractiva para ella como para mí. Pero mamá, ¿no te sentirías como si estuvieras sacrificando tu independencia? Sofía, a los 62 años, la independencia significa algo diferente que a los 30. Significa tener la libertad de elegir cómo quiero pasar mis años restantes. Y elijo pasarlos cerca de la persona más importante en mi vida. La decisión se sentía perfectamente correcta. Durante las siguientes semanas, organizamos mi mudanza desde el apartamento a la casa. Fue un proceso emocionalmente significativo, como cerrar oficialmente un capítulo de mi vida y comenzar otro completamente nuevo. Mientras empacaba décadas de recuerdos, reflexionaba sobre el viaje extraordinario que me había llevado a este momento. El día de la mudanza, Miriam y varios vecinos vinieron a ayudar. Elvira, me dijo Miriam mientras cargábamos cajas, toda la vecindad habla sobre lo que hiciste. Cómo enfrentaste a esos criminales, cómo salvaste a Sofía,
como pusiste a Rafael en su lugar. Eres como una heroína de película para nosotras. Sus palabras me hicieron reír. Miriam, no soy una heroína. Soy simplemente una madre que protegió a su hija. Cualquier madre habría hecho lo mismo en mi situación. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que no eran completamente ciertas. Muchas madres habrían sido intimidadas por los prestamistas, manipuladas por Rafael, o simplemente abrumadas por la complejidad de la situación. Esa noche, nuestra primera noche viviendo oficialmente juntas en la casa, Sofía y yo cocinamos una cena especial para celebrar. Mientras preparábamos la comida, ella me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿qué quieres que hagamos si Rafael sale de prisión eventualmente y trata de contactarnos? Era una pregunta válida que había estado evitando considerar. Sofía, cuando Rafael salga de prisión en varios años, espero que sea una persona completamente diferente. Si ha recibido ayuda real para su adicción y ha aprendido de sus errores, tal vez merezca una segunda oportunidad en la vida. Pero esa segunda oportunidad no incluirá acceso a ti o a mí. Los documentos que firmó son legalmente vinculantes, continué. No tiene derecho sobre ti, sobre mí, o sobre esta propiedad. Si trata de contactarnos, será acoso criminal. Pero honestamente, espero que sea lo suficientemente inteligente para construir una vida nueva en otro lugar con otras personas que no sepa cómo lastimar. Mientras cenábamos, Sofía levantó su copa de vino en un brindis. Por ti, mamá. Por ser la mujer más fuerte que conozco. Por salvarme de mi propia estupidez. Por amarme lo suficiente para luchar por mí incluso cuando yo no lo merecía. Y por enseñarme que nunca es demasiado tarde para defenderse y reclamar el respeto que mereces. Y por ti, Sofía, respondí levantando mi propia copa, por tener el coraje de admitir tus errores, por aprender de experiencias dolorosas, y por darme la oportunidad de ser no solo tu madre, sino también tu compañera de casa y tu mejor amiga en esta nueva etapa de nuestras vidas. Esa noche, mientras me quedaba dormida en mi nueva habitación en la casa que había comprado con tanto amor, sentí una satisfacción profunda y duradera. No solo había protegido exitosamente a mi hija de un manipulador peligroso, sino que había demostrado a mí misma que a cualquier edad, con suficiente determinación y recursos, una mujer puede enfrentar cualquier desafío y salir victoriosa. Más importante aún, había transformado lo que comenzó como una crisis familiar devastadora en una oportunidad para fortalecer el vínculo más importante de mi vida. Rafael había tratado de usar mi generosidad como debilidad, mi amor maternal como vulnerabilidad. Pero había aprendido demasiado tarde que había elegido al oponente equivocado. Hoy, finalmente, me había retirado no solo de un trabajo, sino de una vida siendo subestimada. Y este era solo el comienzo de la mejor época de mi vida.